En el que estamos conociendo un testimonio de tu fidelidad para con esta nación, que le permites existir conforme a tus promesas, prosperar conforme a lo que tú habías dicho, Señor, y tratar con ellos acorde con lo que tú habías desde antes preparado para esta tierra, Señor, y lo que vendrá todavía, lo que nos da ánimo a los que somos por la obra y persona de Cristo parte de tu pueblo. Bendice la meditación de tu palabra en este tiempo y el resto del día, los que se van a bautizar en el Jordán, los que estaremos avanzando hacia Mar Muerto y estos otros destinos que nos esperan. Y gracias, Dios, por el lujo, el privilegio y la bendición que significa estar aquí para muchos de nosotros. Bendícenos con tu presencia en Cristo Jesús. Amén. Dice Lucas 8:22: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. 3 palabras, un sermón de 3 palabras. Pasemos al otro lado del lago. ¿Sí? Instrucción sencilla. Pasemos, plural. No, yo paso, ustedes pasan conmigo menos Judas, que se va a quedar porque quiero evitar que me traicionen un rato. No dijo yo paso, ustedes van a tener que bucear al otro lado o snorkelear. No, vamos a pasar al otro lado. Jesús da una instrucción y da un fin. ¿Sí? Cuando parece que Dios no da el fin, es que Él es el fin en sí mismo. ¿Sí? Dice, y partieron pero mientras navegaban, Él se durmió. Apenas lo prediqué, creo que esto en Colombia lo mencioné. ¿Sí? En México tenemos la costumbre, los que hemos agarrado transporte público, véase metro o ruta, que por ejemplo Mau no sabe de eso porque nunca ha agarrado, ¿sí? Pero de que tú puedes agarrarte en transporte y dormirte en el camino, porque tú sabes a dónde va la ruta. O el metro, si es Tasqueña 4 caminos, pues lo más lejos que te puede dejar es 4 caminos, no se puede pasar más, ¿sí? Jesús, porque sabe a dónde va, pues por eso puede descansar. Entonces, hecho una siesta, y imagina más o menos a la mitad del lago, ya sabemos que se llamaba mar porque era un conjunto de aguas, pero es un lago totototote. A la mitad del lago, y hay una temporada del año que aquí se juntan 3 corrientes de vientos. Por lo que ayer tú tuviste la joya que yo no tuve en 3 años, de poder ver cómo cuando el viento está intenseando, cómo se levantan olitas. Ahora, pues tú y yo íbamos en una barca festejando y bailoteando, sin ningún problema porque teníamos un motor. Pero en tiempos de Jesús, pues el viento en contra y las 3 corrientes significaba un desafío importante en varios niveles, ¿sí? Entonces dice, se desencadenó, y esta frase me fascina en la Reina Valera porque habla de que viene un evento tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. ¿Sí? ¿Recuerdas a Job? Como cuando él pierde todo en 2 días y dice, y vino un siervo y dijo, pasó esto y perdimos, y no había terminado de hablar, y llegó otro y dijo, pasó esto y perdimos, y tus hijos murieron, y ¿sí? Se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban o se ahogaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro. Es interesante cómo alguien se refiere a Jesús cuando no agarra todavía la onda de quién es Jesús. No le dice Señor, le dicen maestro, ¿sí? Maestro, maestro, que perecemos, ¿sí? Despertando él, que es una de las fotos igual que me gusta imaginar, con qué cara despierta. ¿Cómo despierta Jesús cuando lo despierta? Porque creo que es diferente a como despierto yo cuando me despierto, ¿sí? Pero Jesús se despierta, reprende al viento y a las olas. No dejamos qué palabra le dijo. Otra dice, calla, enmudece. Otra versión dice, ¿sí? Y cesaron y se hizo grande bonanza. Entonces, después de referirse a las olas y al viento, se dirige a los discípulos y le dice, ¿dónde está vuestra fe? Esta pregunta es durísima. Estoy hablando de durísima porque va a llegar al tema central. Su rollo no es la tormenta. Su rollo no es los vientos. Su rollo no es lo que les pasa. No es por qué vieron esta tormenta tan grandota. La pregunta de Jesús es, ¿dónde está tu fe? Porque sabemos que toda gente tiene fe. La única pregunta es ¿en dónde? ¿Sí? ¿La tienes en los números? ¿En tu capacidad? ¿En tu potencial? ¿En tus contactos? ¿En tus recursos? ¿O en tu barca? No, porque esta barca sí va a aguantar, ¿no? Y es algo que me es importante destacar cada vez que predico esto, ¿sí? El afán, que muchos no entienden como la palabra afán, porque no, es que yo no batallo con afán, pero que te preocupas, o para los Torres eres muy nerviosito, ¿no? Te pones muy inquieto por cosas, ¿sí? El afán, preocuparte o ponerte nerviosito,
es ponerle un signo de interrogación a lo que Jesús le puso un punto final. Jesús dijo, pasemos al otro lado del lago. El afán es decir, al punto final, ponerle un signo de interrogación. ¿Pasemos al otro lado del lago? Para Jesús no era una interrogante, eso era un hecho, vamos a pasar. Y tú y yo sabemos lo que es escuchar a Jesús decir, yo soy tu proveedor. Y ponerle signo de interrogación, ¿Dios es mi proveedor? O yo estaré contigo, no temas. Y ponerle signo de interrogación, ¿Él va a estar conmigo? ¿Sí? Repito, la tentación tiene como objetivo el ayudarte a ver en dónde está tu fe. Dice, y atemorizados se maravillaban, que aquí atemorizados, la Reina Valera lo traduce como atemorizados, una mejor interpretación de la palabra es asombrados, es un temor de asombro. Y asombrados se maravillaban y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? Ahora, lo chistoso, familia, es que un endemoniado va a responder su pregunta. Qué interesante. Alguien que estaba poseído por demonios va a responder la tesis que los discípulos están inquietos resolviendo. Y arribaron, versículo 26, literalmente al otro lado del lago, ¿sí?, a la tierra de los Gadarenos, Decápolis, tierra donde habitaban generalmente gentiles. ¿Cómo lo sabes? Porque una de las principales economías era el cerdo, que para el judío es inmundo, ¿sí? Entonces dice, y a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Y esto es fascinante verlo de frente, porque tú ya empiezas a ver los trayectos, ¿sí? Y al llegar en la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. Y no vestía ropa, estaba desnudo. Ojo con esto, porque empieza a vincular con Génesis 3. La caída del pecado hace que una condición que era natural se vuelve de vergüenza. Estaba desnudo, ¿sí? No vestía ropa, no moraba en casa, aunque tenía casa. Ojo, vamos a ver, tenía casa, pero el cuate ya no habitaba en casas, ¿sí? Dice, sino que moraba en los sepulcros. Este hombre se había vuelto el loco del panteón, se había vuelto el coco del pueblo. Esta persona en la que las mamás le amenazaban a los niños diciendo, pórtate bien o va a venir el loco del panteón por ti a llevarte, ¿sí? Y vivía en los sepulcros, ¿sí? Y es lo que quiere hacerte Satanás. Él quiere generar un estilo de vida que te aísle y que habites como un ejemplo de lo que no debe de ser, de lo que pasa cuando alguien comete errores, ¿sí? Al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz. Chécate lo que los demonios preguntan, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Cuál es la pregunta a los apóstoles? ¿Quién es este que aún al viento le manda y le hace caso? Los demonios saben exactamente quién es eso. ¿Qué tienes con nosotros, Hijo Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Esto tiene tantas capas, familia. Número uno, ¿qué onda con estos vatos? Estos cuates han hecho pedazos a este pobre hombre. Literalmente le han hecho perder familia, vida. Sirve como un ejemplo de loco del panteón. Pero cuando viene Jesús, ¿quién es la víctima? Ellos. Tú sabes que estás bajo influencia del demonio cuando tú eres la víctima siempre y el sufrido. ¿Qué tiene? ¿Por qué nos atormentas? Espérate, tú llevas haciendo pedazos hasta el día, ¿no? Años. Y viene Jesús y estás la víctima siempre, ¿sí? Segundo elemento es que repito que Satanás sabe exactamente quién es Jesús. Ahora, la diferencia de la teología de Satanás con la teología de los hijos de Dios, ¿sí?, es que uno, el demonio reconoce que Jesús es demasiado fuerte porque le dice no me atormentes, ¿sí? Y que es altísimo, sabemos que es por encima de todo. Otro es que sabemos que el demonio no quiere tener nada que ver con Jesús, porque le dice, ¿qué tienes con nosotros? Como tú, ¿qué aquí, hijo? ¿Sí? Y tres, que le tienen miedo, ¿sí? Pero no es un temor reverente, no es un temor como cuando venían y decían, te ruego que me salves. Por el contrario, es un temor, te ruego que no me atormentes, ¿sí? Y vemos cómo el lenguaje del infierno y del miedo del infierno es diferente al miedo del temor de Dios que te salva. Cuando Jesús es alguien que no te metas conmigo, estás en una conversación que creo que no queremos tener, ¿sí? Dice el versículo 29, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho que se había apoderado de él. Ojo con la palabra apoderado, ¿sí?
y le ataban con cadenas y con grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Era empujado a un lugar de aislamiento, empujado. Y es curioso, todos los que hemos caminado depresión, frustración, desánimo, sabemos lo que es nuestra tendencia natural soplada por Satanás de aislarnos, de no pedir ayuda, de no venir a la luz, de pelear solos, ¿sí? Versículo 33, el 32 dice, 31, y le rogaban que no les mandase al abismo. Me encanta cómo ellos saben a dónde van, pero no todavía, Jesús, espéranos. Y había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaban que los dejase ir en ellos. Y me encanta que dice, Jesús les dio permiso, como el patrón que es, ¿sí? Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Que en esencia lo que Jesús nos quiere salvar, de lo que Satanás quiere hacer. Destruirnos ahogados en nuestros propios temas, en el infierno y en una vida vivida para nosotros, ¿sí? Ahora, me gusta imaginar aquí dos escenarios. Número uno, lo que el endemoniado estaba sintiendo ahora al ser libre de los demonios. Pero dos, imagínate ser el chamaquito que contrataron para cuidar cerdos ese día. Tú tienes 9 años, bro, es tu primera chamba. Ahora, un cerdo no es como muy ágil, muy habilidoso, Dios, está paciendo cerdos. Y de repente ves que a lo lejos viene una barca, se bajan 13 aldeanos, ¿no? Para ti es como un tour más, ¿no? Pero ves que de a lo lejos ves que el loco del panteón sale corriendo y tiene una conversación con este. Tú estás en tu iPhone jugando Candy Crush, cara. O sea, tú no estás esperando que de repente 2,000, pero de entre 2 a 6,000 demonios van a entrar en tu mayordomía y se te van a ir los cerdos al despeñadero. Porque es lo que dice el 34. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, pues huyeron. Y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús. Y esto es fascinante. Y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. 3 elementos importantes. Porque ¿cómo estaba arriba? Desnudo, no habitaba en casas, habitaba en los sepulcros, era un elemento ingobernable. Lo amarraban con cadenas y rompía las cadenas. Nadie tenía autoridad sobre él, ¿sí? Pero le encontramos ahora, después de que tiene un encuentro con Jesús, sentado a sus pies, ojo, lo opuesto ingobernable. Ahora está voluntariamente sentado a los pies de Jesús, vestido, cubierto ya, algo que Jesús hace, cubre nuestra vergüenza, nuestra desnudez, ¿sí? Y en su cabal juicio, que si eres alguien que te gusta estudiar la Biblia, nota en Lucas 17, porque Lucas 17 habla de un hijo pródigo, y cuando el hijo pródigo está literalmente queriendo alimentarse de la comida de los cerdos, dice, volviendo en sí, y es la misma combinación de palabras. El cuate estaba loco, pero en su cabal juicio el cuate está sensato ya. Y lo más sensato que alguien puede hacer ante Jesús, sentarse a sus pies, escucharle hablar, ¿sí? Y disfrutar como él te cubre. Pero dice, y tuvieron miedo, mismo arriba se asombraron. Y los que lo habían visto, les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Me gusta cómo dice salvado. No dice liberado, no dice exorcizado. Lo que Jesús interviene es para salvación. Entonces toda la multitud de la región, que esto es bien extraño, porque si tú eres de esta región, es probable que este cuate estudió contigo a la escuela. O sea, tú estarías contento de que pues, el que fue tu amigo estuviera ya sano. Qué interesante que hay un grupo de gente a la cual Jesús no le conviene. Porque chécate lo que dice. En toda la multitud alrededor, dice, le rogó el 37 que se marchase de ellos, pues tenían gran temor o asombro. Y Jesús entrando en la barca, me encanta que Jesús no se ofende. Jesús cuando es rechazado no se ofende o se indigna o hace drama pues vienen mis sentimientos, ¿no? ¿Sí? Jesús entrando en la barca se volvió. Y debes saber algo, sobre todo para un viaje como este para ti. Jesús está tratando contigo en varias cosas a lo largo de las lecciones, las porciones, las visitas. Pero sabes una cosa, va a haber personas aquí que no les conviene Jesús ahorita, ¿sí? Y debes saber algo, Jesús es un caballero. Él no va como a imponerse. Él va a permitir que el tiempo pase y haga evidente lo mucho que le necesitabas, ¿sí? Pero la gloria de esta porción es la siguiente, que es en el libro de Lucas, uno de los 2 primeros misioneros que Jesús manda. Ahora, pregunto,
¿A qué seminario fue a este gadareno? ¿En qué instituto bíblico estudió? Su única experiencia que tenía era: yo tuve un encuentro con Jesús. Y chécate lo que pasa. ¿Sí? Dice, versículo 38, y el hombre de a quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Y hemos hablado de esto. Es un buen ruego. ¿El cuate qué va a hacer, hijo? ¿Qué chamba va a pedir? Cuando vaya al despacho Torres y Torres a pedir chamba, ¿cuál es tu currículum? No, pues ubicas a loco del panteón. Ah, pues yo fui eso 15 años. Fielmente. O sea, va a ser complicado para él hacer una vida. Y él, pues, y esto me encanta, porque no es mucha teología, pero es sencilla. Cuando eres rescatado por Jesús, tu principal deseo es uno: estar con él. ¿Sí? Le roga, porque tú ya sabes lo que es estar sin él. Por eso tengo tema con cristianos moralistas, que muchos crecimos así, que es como ser mejor persona, ya no pecar, ayudar a los pobres. Todos son buenos frutos, pero el corazón de alguien que verdaderamente ha sido sanado por Jesús es estar con Jesús. ¿Sí? Y es más, para muchos de ustedes este viaje tuvo como motivo ese: caminar donde Jesús estuvo, ver donde mi rey caminó. ¿Sí? Y le dice, y le rogaba que le dejara estar con él. Y esto es bien raro, porque si lo ves nada más hacía 10,000 pies de altura, parecería que Jesús es bien mala onda, porque dice, y Jesús le respondió: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Qué está haciendo Jesús? Está mandando el primer misionero en la historia. Ahora me encanta, le dice: vuélvete ¿a dónde? A tu casa. El cuate tenía una familia. Sí, hay un cómic, una novela gráfica que John Piper diseña con un cuate ilustrador, que me encanta la economía cuando él narra una imaginación de la historia, como cuando él empieza a ser atacado y poseído por demonios, su esposa empieza a perderlo y empiezan a quererle ayudar, pero llega un punto en que pues ya por salud se hacen a un lado. Y de repente imagínate, esto debe ser asombroso, imagínate escuchar y abrir la puerta y ver a tu esposo de vuelta, a tu papá de vuelta, al que tenía años quizás que no veías en su cabal juicio y vestido. ¿Sí? Y dice: vuélvete a tu casa, pero no nada más es vuélvete y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho ¿quién? Dios contigo. ¿Cuál era la pregunta de los discípulos? ¿Quién es este? Los demonios saben quién es Jesús, pero ahora un ex endemoniado va a responderles la pregunta de muchachos, porque son muchachos, acuérdate que el rango de edad estimado de discípulos eran entre 15 y 17 años de edad. ¿Sí? De muchachos que habían caminado con Jesús, le habían visto hacer milagros, le habían visto sanar gente, y no todavía lavan los cables, como que, ¿sí? Y él se fue publicando por la ciudad. Me encanta porque dice él se fue. No dice él hizo un berrinche como de: ay, Jesús, pero ¿por qué? Déjame ir, pero ¿por qué no? Mira, cuando tú eres salvado por Jesús, cuando Jesús dice va, tú vas, porque ubicas quién es él. Y él se fue publicando, no solo por su casa, sino por toda la ciudad, cuán grandes cosas había hecho Jesús por él. La instrucción es: ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. Pero este señor, el cuate entendía: si yo estaba poseído por demonios, solamente Dios me podía ayudar. Y si he recibido ayuda, por definición, si este hombre me ayudó, por lógica entiendo entonces que este hombre es más que un hombre, que este hombre es Dios. Y fue contando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús, Dios, por él. En unas horas, familia, muchos de ustedes se van a bautizar. Ya sea por primera vez, por convicción ante lo que has creído, otros como un símbolo, una conmemoración representativa de hacerlo en esta tierra. Pero quien se bautiza creyendo que Jesús es Dios, ¿sí? Y que Él por ende es el único que puede salvar. Nuestra esperanza está, y me gusta imaginar esto, porque el Salmo dice: alzaré mis ojos a los montes y diré: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro y mi ayuda viene del Señor. Y estos sean los montes de lo que el salmista veía para poder inspirarse en estas porciones. Sí. Y tú vas a regresar en unos días a México, y mi anhelo es que pueda regresar con esta encomienda, que un
ex endemoniado, o a Colombia o a Estados Unidos, a donde vuelvas a casa, que vuelvas con esta encomienda que Jesús tuvo a bien traerte a la tierra en la que él se encontró con un ex endemoniado, le salvó y le dijo: ve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Sí? Entonces, familia, repito, es especial este día. Estás delante del mar, de la tierra y del mar que Jesús, de la tierra y el mar que Jesús caminó, porque en esta mar Jesús caminó. ¿Sí? Ayer lo recorrimos de rapidito. ¿Sí? Pero Jesús te está diciendo: en tu prueba, pasemos al otro lado. En tu confusión de quién es este Jesús, te va a comprobar que eres el Salvador. Cuando tú te rindes a Él, como vimos ahí en Capernaum con sus amigos, cuando tú traes tu vida delante de Él, Él va a intervenir para salvación. Pero cuando Él interviene, un ex endemoniado te dice que cuando eres sanado y Jesús dice algo, diríamos allá: Jesús dice rana y yo brinco, porque ya entendí que Él es el Señor. Y repito, este viaje tiene algo mucho más que un tema turístico. Es de repente que aparezcan por primera vez o reaparezcan porciones importantes para la vida del creyente, para ubicar algo interesante. Repito, este ex endemoniado no tenía currículum, no tenía seminario, no estuvo bajo los años bajo el púlpito de un buen predicador. Sin embargo, escucha esto, el testimonio de este hombre, unos años después, los apóstoles iban a llegar a Decápolis y toda la comunidad se iba a convertir a Cristo. Lo que este hombre sembró una semilla, que quizás muchos le creyeron, nosotros no le creyeron, pero era innegable el testimonio. Vimos a loco y ahora ya es otro hombre. Por la semilla de este hombre, años después, los apóstoles iban a llegar a predicar el evangelio y Decápolis iba a volver su corazón a Cristo como Salvador. Y eso es tremenda esperanza, porque tú y yo tenemos gente a la que le hemos hablado de Jesús, le hemos modelado a Cristo, anunciado que hay una buena noticia, y que aparentemente como que no, ahorita no. ¿Sabes qué? Esa es una semilla. Déjale a Dios trabajar, porque repito, años después, quizás no pelaron a este muchacho o a este hombre, pero él iba a dar la semilla que iba a cosechar después los apóstoles, porque es una de las primeras comunidades gentiles que creyó en Jesús, Decápolis, para salvación de cientos de personas. Así que déjame orar. Puedes disfrutar, repito, la salida del sol. Si ya quieres ir a desayunar, puedes hacerlo, o terminar, en mi caso, de empacar la maleta. pero es un buen momento para terminar de ver el sol salir. Y mi anhelo es esto, porque tú sabes, los que están en Horizonte, cuando predica Apocalipsis, de la estrella de la mañana, porque literalmente estamos viendo ya súper de mañana, pero hace no muchas horas esto era noche, ¿sí? Y tu vida un tiempo fue noche, y puedes ver el sol salir recordando cómo salió para ti un día, y si no ha salido, cómo puede y Dios quiere que salga para ti en este viaje, y puedas resolver esto antes de que lleguemos a los bautizos, para que puedas hacerlo con la fe correcta, en la persona correcta. ¿De acuerdo? Déjame orar. Dios, gracias por este hermoso amanecer, que es literalmente la zona, el lado del sol en la tierra y el mar y la vista que Jesús vio al despertar, Señor. Y del mismo modo en el que el sol está saliendo detrás de las montañas, gracias porque el evangelio para salvación de Cristo salió detrás de nuestro peor momento, en medio de nuestra peor circunstancia. Tuviste a bien hacernos ver que Jesús es el Señor, que Cristo es el Rey, el Mesías, el Salvador que el mundo necesitaba. Y gracias, como publicaba esta mañana, porque enviaste a Jesús para deshacerle en un madero, como veremos en próximos días, por amor a nosotros, para no deshacernos a nosotros. El que suframos el destrozo de nuestra vida nosotros, de nuestras familias, matrimonios, confianzas, esperanzas, solamente es porque no hemos puesto nuestra confianza plena en la persona de Cristo, que fue deshecho para que nosotros no tengamos que serlo más. Así que, Rey, gracias por intervenir y hacer un viaje de kilómetros para salvar a uno, porque aquí hay 52 que hicieron un viaje de kilómetros, y anhelo que te muestres para salvación de más de uno, Señor. Y permite disfrutarte en este tiempo, recordando quién eres, lo que hiciste, lo que nos amas y lo que somos para ti en la persona de Cristo. Y en ese nombre oramos. Amén. Bien, familia, disfruten. Justo a tiempo, mira.